Buenas tardes, amigos, hermanos. Damos gracias nuevamente por estar acá, poder predicar la palabra del Evangelio. Para predicar el Evangelio, quiero leer en Apocalipsis. Vamos a ir leyendo por el tiempo. Ya vamos a ir hablando acerca de este texto bíblico muy hermoso para nosotros los creyentes, Apocalipsis capítulo 21. Sabemos que el libro de Apocalipsis nos habla de aquellos acontecimientos finales. Nos muestra, por ejemplo, el final de Satanás, el diablo. Nos muestra el final de los incrédulos en el capítulo 20, el final de la muerte y el Hades. Y aquí en el Apocalipsis capítulo 21 nos habla acerca del destino final de los creyentes, de aquellos que hemos oído el Evangelio y hemos creído en la persona y obra de Jesucristo. Este va a ser nuestro destino. Y comienza el texto bíblico diciendo Apocalipsis 21, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y esto nos habla que estos cielos que vemos ahora, esta tierra, estos cielos van a desaparecer un día. No van a estar. Eso también lo vemos en Apocalipsis 20, cuando dice, y cuando se establece el gran trono blanco, y se sienta el que va a juzgar, nuestro Señor Jesucristo, en toda su gloria, y dice que los cielos y la tierra huyen de la presencia de Él, y no hubo lugar para ellos. Esto también nos habla el profeta Isaías, 65:17 y 66:22. Nos habla que estos presentes cielos van a desaparecer y ya no habrá memoria, ni subirá al pensamiento, y los cielos que Dios va a crear, los cielos y la tierra nueva, permanecerán para siempre en la presencia del Señor. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva donde el mar ya no existía más. Esta palabra nuevo se usa en el término de kainos, que un nuevo, totalmente nuevo. O sea, va a ser totalmente nuevo. Va a ser una tierra nueva de tal manera que el cielo, o sea, el mar ya no va a existir más. Esto no quiere decir que no va a haber agua. No, dice que no hay mar. El mar ya no existirá más. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y sigue diciendo el texto bíblico, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y yo, Juan, dice Juan, yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí vemos una ciudad, nos habla el apóstol, de una ciudad descender del cielo de Dios a la tierra nueva. Y esta es la ciudad que todos esperamos. Este lugar es la morada nuestra, donde Dios va a estar. Tanto los antiguos también esperaban esta ciudad. Por ejemplo, cuando Abraham, el escritor a los hebreos, hablando de Abraham, dice que él vivió en tierra extranjera, en la tierra que Dios le prometió, pero él vivió como extranjero en esa tierra. Hebreo 11:9. Porque esperaba aquella ciudad, dice, que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ella esperaba esta ciudad, la miraba desde lejos. También dice que todo lo del Antiguo Testamento esperaban esta ciudad. Hebreo, por ejemplo, Hebreo 11:13, nos dice que por la fe, conforme a la fe, murieron todos estos sin recibir lo prometido, pero mirándolos desde lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, dice. Y lo que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado esperando en aquella de donde salieron, hubiesen estado pensando, tendrían tiempo de regresar, de volver, dice, pero anhelaban una mejor, y esto es celestial. Por eso dice, Dios le ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de ello, sino que le ha preparado una ciudad. Y también el escritor a los hebreos, exhortándole a los hebreos, animando, le dice que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía
de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo y a Jesucristo el mediador del nuevo pacto. Esta es la ciudad que esperaban los antiguos, y cada creyente espera este lugar, esta ciudad que viene del cielo de Dios, dice, a morar, a estar en el cielo nuevo, en esta tierra nueva. Y en esta ciudad dice que no va a haber luz, no va a haber necesidad, o sea, no va a haber necesidad de sol ni de luna. Lo pueden leer Apocalipsis 21, 23 y Apocalipsis 22, 5. Y dice que esta ciudad, el 21, 10 y 11, dice que esta ciudad tiene una hermosura, pero es la hermosura de Dios. Tiene el resplandor de Dios, tiene el brillo de Dios, así como la luna, ¿verdad? Sin el sol no sería nada, pero cuando el sol la alumbra, la ilumina, ella muestra una belleza, muestra una gloria, que es la gloria del sol. Así también esta ciudad va a mostrar la hermosura, la gloria del sol. Y dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Es decir, aquí, Dios va a vivir aquí. Ezequiel dirá que Dios va a colocar sus pies en este lugar. Dios va a colocar sus pies, su morada, su trono. El trono ha descendido a la tierra. El trono de Dios. Y va a estar en medio de su pueblo, en medio de los suyos. Y dice que enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, no habrá llanto ni dolor. En este lugar ya no habrá muerte. ¿Por qué? La muerte dice que fue echada al lago de fuego, la muerte y el Hades. Ya no habrá lugar para el dolor, no habrá lugar para el sufrimiento. Ya nuestros cuerpos van a ser transformados, un cuerpo incorruptible. Eso nos dice Pablo también a los Corintios 15, 54. Esto corruptible se vestirá de incorrupción. Y entonces ahí se cumplirá la palabra, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu sepulcro, tu victoria? En aquel día no va a haber enfermedad, no va a haber muerte, va a haber gozo. Eso dice también el salmista, Salmo 16, 11. Nos habla, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicia a tu diestra para siempre. Eso le espera a todo aquel que ha oído el Evangelio y ha creído en Jesucristo, en lo que Él es y lo que ha hecho. Le espera este lugar que Dios ha preparado para los suyos, para aquellos que le aman. Dios tiene preparado esta belleza, este lugar para cada uno de los creyentes. Y el que estaba sentado en el trono dijo, aquí yo hago nueva todas las cosas. Va a llegar un momento que Dios va a hacer nueva todas las cosas. Va a llegar un momento. Eso ya Dios lo ha prometido desde siempre. Y todo apunta a esto, donde Dios va a estar con los suyos, con nosotros, con los creyentes, en medio nuestro. Y ahí nosotros no solamente lo vamos a oír, sino que también vamos a palpar. Eso, en Génesis, por ejemplo, solamente Adán podía oír la voz de Dios. Nosotros la vamos a oír, pero también vamos a palpar. Porque aquí Dios va a estar, el trino Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero vamos a ver a Dios en la persona de Jesucristo. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Vamos a disfrutar de su presencia y de lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros, aquellos que hemos acudido a Él por salvación, el perdón de nuestros pecados, recibiéndole a Él. Me dijo, escribe estas cosas porque dice, esto es palabra fiel. Palabras son fieles y verdaderas. Fiel significa que esto es digno de confiar, porque es la palabra de Dios.
es palabra verdadera. Esta palabra viene de Dios, digna de confianza. Y él me dijo, ello está, yo soy el alfa y la omega. El alfa y la omega. El alfa es la primera letra del alfabeto y también es la última, omega. Quiere decir que Jesucristo, el alfabeto, sirve para almacenar conocimiento y también para esparcir el conocimiento. De una manera ingeniosa se puede almacenar y se puede esparcir el conocimiento. Jesucristo es el eterno, el soberano alfabeto. En él están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría, dirá Colosense. Nadie ha visto a Dios, pero él lo da a conocer. Él es el que da a conocer este conocimiento. Este es el que da a conocer el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios. Jesucristo es el eterno, el supremo alfabeto. Él nos ha revelado. Esta es la revelación de Jesucristo. Él lo conoce todo. Lo conoce todo, conoce a Dios, conoce al Padre, y nadie conoce al Padre si el Hijo no lo quiere revelar. Él es el primero y Él es el último, Él es todo. No hay nadie antes de Él y no habrá nadie después de Él. Él es eterno, Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, ayer, hoy y por siempre, y por los siglos, dirá el escritor a los hebreos. Jesucristo, Él es nuestro Señor, el nuestro Señor, y Él es el que vino a este mundo. Él es el que vino a este mundo con un propósito. Dice Romanos 15:8, dice que Él vino para ser siervo de la circuncisión, para dar a conocer la verdad de Dios y cumplir sus promesas. Dios es la fuente de toda creación, pero Él hace realidad todas las cosas. Dios ha planeado la salvación y quien la hace realidad, la hace palpable, por así decir, es la persona de Jesucristo. Es la persona de Jesucristo. Todas las promesas son hechas realidad. Las promesas de Dios son hechas palpable en la persona de Jesucristo. Él es el ejecutor de todas las cosas. Jesucristo, y Él es el que viene a este mundo con un propósito para salvarle a usted, para salvarme a mí, de mi condición perdida, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que somos nosotros. Nosotros estamos perdidos, porque nosotros nos descarriamos cual oveja. Desde Génesis, el hombre se ha descarriado y está destituido de la gloria de Dios por causa del pecado, por causa de nuestros pecados. El profeta Osea 7:2 dice que debemos nosotros meditar y tomar en cuenta que Dios tiene en memoria todos nuestros pecados. Y Jeremías dirá que están grabados con cincel de hierro y punta de diamante. Y todos nuestros pecados, dice que están ahí, tan frescos como si fuese ayer, delante de Dios. Y ni aunque los lavemos con lejía y amontonemos jabón, no saldrá la mancha de nuestro pecado ante Dios. Él conoce cada movimiento nuestro, conoce cada pensamiento, cada palabra, cada acción. Y ese es un historial que tiene todo hombre, desde que nació hasta que muera. Está ese historial, y ese historial es contra nuestra, está en contra del hombre, separa del hombre, citando Colosenses 2:14. 2:14 dice ese historial, pero Cristo vino para quitar este problema que tenemos ante Dios, que nos separa de Dios. ¿Y cómo lo hace? Muriendo en la cruz, muriendo allí en la cruz, haciéndose responsable por los pecados suyos y por mis pecados. Jehová cargó en él, dice, el pecado suyo, el pecado mío, el pecado mío. Todos nuestros pecados fueron cargados en la espalda de Cristo, y a él le agradó salvarle a usted y a mí. Así que él echa tras su espalda todos nuestros pecados. Y el apóstol Pedro lo dirá
que él mismo lo llevó en su propio cuerpo, allí en la cruz, allí en el madero. Y él sufre lo que nosotros debíamos sufrir. Nosotros no merecemos este lugar que Dios ha preparado para nosotros. Este lugar le pertenece a Cristo, solo a Él. Nosotros nos pertenece el lago que arde con fuego y azufre por haber ofendido a nuestro Creador. Pero Cristo estuvo dispuesto a sufrir por nosotros, sufrir el desamparo de Dios. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué? Y la respuesta bíblica es porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no porque Él no lo supiera, es para que nosotros lo sepamos, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, a nosotros. Y al que no cometió pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, lo trató como si Él hubiese pecado. Y Él fue desamparado por Dios. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos llegar a Dios, dice, para ser justificado, declarado justo ante Dios, poder llegar ante Dios, para que las puertas del cielo se nos abrieran y poder estar en la presencia de Dios y un día estar en este lugar que Dios nos promete a través de su palabra, por lo que Cristo hizo a favor nuestro. No solo eso, sino que también Cristo sufre el castigo que yo merecía por causa de mis pecados. La separación y el castigo. Pero Dios castigó a su propio Hijo. Él levantó su espada contra él para herirlo. Y él fue herido por Dios. Y fue herido por causa de nuestro pecado, por el pecado suyo y por mi pecado. Jehová lo sujetó a padecimiento allí en la cruz, hasta que haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y eso se llama evangelio. Eso hizo Jesucristo, aquel que es el primero y el último, el alfa y el omega. Y por eso ahora puede hacer esta invitación que hay aquí. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Porque lo que Él es y lo que hizo, ahora puede invitarnos a nosotros pecadores a invitarle a usted que aún no ha creído en Cristo. Si usted no ha creído en Cristo, usted va a morir sin esperanza. Su lugar será el lago que arde con fuego y azufre. Porque más abajo en el 8 dice, pero los cobardes. ¿Quién son los cobardes? Son aquellos que habiendo oído el Evangelio, habían entendido el Evangelio, pero le rechazaron. Porque aman más las tinieblas que la luz. Luz, Cristo es la luz del mundo, es llamado la luz del mundo. Pero los hombres ven la luz, porque la luz, dice Juan 1:9, el Evangelio, que la luz se muestra a todo, la luz que alumbra a todo hombre. La luz ha llegado a usted. Pero si usted no quiere recibir la luz, si usted le cierra la puerta a la luz, le cierra la cortina a la luz y quiere seguir viviendo su vida, y la luz le molesta, por eso cierra la cortina, cierra la cortina para que no entre la luz, es decir, cierra su corazón, Dios declara que este es un cobarde. También aquellos que corrieron, aquellos que escucharon el Evangelio, pero creyeron superficialmente y después regresan atrás. Son como aquella semilla que cae en pedregales. La reciben con gozo y corren por un momento, pero después vuelven atrás. Por eso que el escritor a los hebreos dice que ellos creyeron esta verdad. Por eso no regresaron. Porque creyeron. Una fe verdadera persevera. Persevera. Por eso que también el escritor a los hebreos 10:35 en adelante exhorta a aquellos que querían retroceder, querían volverse atrás. Y entonces el escritor allí, Hebreo 10:35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque es necesario la paciencia. Es necesario la paciencia para ver hecho la voluntad de Dios
¿Y cuál es la voluntad de Dios? 6:29 de Juan, que creamos en Jesucristo, que sigamos creyendo a pesar de las tribulaciones, porque nuestra fe debe ser sometida a prueba. Porque sin fe, dice el escritor a los hebreos también, es imposible agradar a Dios. Es necesario la paciencia para haber hecho la voluntad de Dios y obtener la promesa, dice, porque que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Otra vez, no agradará. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero nosotros, dice después el escritor, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Pablo también a los corintios le dice. Pablo también le dice a los corintios, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo si retenéis, si seguís reteniendo el mensaje, sois salvos, o si no creíste en vano. Dios me presenta limpio y santo ante él, dice, si es que permanezco fundado y firme en la fe, sin moverme de la esperanza del evangelio, el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo. Pero los cobardes, dice el 8, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Porque en esta ciudad, dice, no entrará ninguna cosa inmunda, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. ¿Cuáles son ellos? Aquellos que recibieron la invitación, cuando el Señor dice venir a las aguas, comprar sin dinero y sin precio vino y leche, hablando de la salvación. El vino nos habla de, cuando toma el vino, el hombre cambia, hay una transformación. Así también cuando el hombre cree en la palabra de Dios, es una nueva criatura. La palabra de Dios nos habla de, también simboliza la leche. La leche también nos habla de, por ejemplo, que contiene todos los nutrientes de que un niño puede seguir viviendo. Así también la palabra de Dios tiene todos los nutrientes para nuestra alma. Y Él nos hace una invitación, el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, dice, heredará todas las cosas. ¿Qué cosas? Estas cosas que Dios ha preparado para todos los suyos, para todos los que le aman. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Sí? Juan 1:12 dice, cuando uno recibe a Cristo y cree en él, Dios le da el derecho y el privilegio de ser llamado hijo de Dios. El Señor dijo que nada te impida a no entrar por la puerta estrecha, porque muy pronto el padre de familia se levantará y cerrará la puerta. Y él dijo, yo soy esa puerta, que nada te impida. Y entonces Dios te dice, nos dice, que somos sus hijos. Nos da ese derecho de llamarle padre a él. Y esto es las más grandes bendiciones que puede tener una criatura, ser llamada hijo de Dios, por causa del Hijo unigénito de Dios que es Cristo, el cual está haciendo la invitación. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los hechiceros y todos los mentirosos tendrán su parte, también tendrán su lugar que Dios ha preparado, dice, para el diablo y sus ángeles, pero también será su porción. Porque todo aquel que no ha creído en Cristo también tiene un padre, que es el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo el Señor. Y el infierno, el lago de fuego, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y allí también irá todo aquel que no ha creído en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Dios nos da la salvación, Dios nos invita a ir a Cristo. Y cuando vamos a Cristo, Dios perdona todos nuestros pecados, aunque estos fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. No importa quién sea, tenemos que ir a Cristo. Y Dios dice que hay perdón de pecado y no se acordará más
de nuestros pecados. Y tendremos esta esperanza, la esperanza bienaventurada que pronto vendrá nuestro Señor. Y nuestra porción por toda la eternidad será este lugar donde Dios estará con su pueblo por siempre y para siempre. Dios bendiga su palabra. Muy buenas tardes. Espero que me escuchen bien. Espero tener mejor internet esta tarde. Damos las gracias a Alejandro. Alejandro nos ha llevado a leer una porción en esa visión gloriosa de los cielos nuevos y tierra nueva, donde morará la justicia, donde morará, donde el Señor establecerá su tabernáculo. El Señor estará en medio de su pueblo, donde los creyentes contemplaremos y disfrutaremos su presencia gloriosa. Y a partir de ahí el hermano Alejandro nos ha llevado al Evangelio, a la importancia de poner nuestra confianza en el Señor Jesús. Quisiera en esta segunda parte seguir contemplando algo glorioso, seguir disfrutando de algo magnífico que encontramos en las Escrituras. Y no hay más glorioso, no hay algo más o alguien más magnífico, sublime, que contemplar a nuestro Dios y contemplar a nuestro Señor. Así que el propósito en la voluntad del Señor es que podamos ir a algunos pasajes que nos lleven a contemplar, a exaltar la persona gloriosa de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme a una primera lectura en Salmos, el capítulo 27. Para que el cambio de nuestro hermano Renzo no sea tan brusco, vamos a leer en un salmo. Vamos a leer un salmo, no vamos a leer el salmo completo, sino una pequeña porción en el Salmo 27. Y que disfrutemos, hermanos y hermanas, la palabra gloriosa, la palabra del Señor. Dice el versículo 1: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Voy a volver a leer el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aquí tenemos a David. Es un salmo de David. Es un salmo de confianza que David expresa acerca de su Dios. Y fíjense que esta porción nos lleva a dos dimensiones en la vida de David. Una netamente terrenal. Una netamente terrenal. Y en esa dimensión terrenal, él habla de temor, él habla de angustias, él habla de enemigos, él habla de la vida material, carnal, habla de tropiezo, habla de caer, es decir, cosas que son propias de esta vida,
Más aún habla de guerra y de temor que esto puede generar en el corazón de muchos. ¿Cuántos de nosotros tenemos esta dimensión, verdad? En nuestra vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana expresamos o vivimos y experimentamos muchas de estas cosas y no somos en este sentido distinto, no somos distintos a David, el siervo de Dios, aquel que fue, ¿verdad?, escogido conforme al corazón de Dios. Así que David nos presenta una dimensión netamente terrenal. Y en esa dimensión netamente terrenal nos invita a contemplar algo glorioso. Y eso es lo que encontramos en el versículo 4. Una cosa he demandado al Señor. Primero está consciente de su Dios. En la vida terrenal, en las dificultades, en los conflictos, en las angustias, en los tormentos, en las guerras, David no se queda en esta vida terrenal, sino que él mira, él contempla, él percibe más allá de estas circunstancias. Y esto me lleva a recordar al Señor. ¿Se acuerdan cuando el Señor habló en Mateo capítulo 24 de aquellas señales que vendrían antes del fin? Y habló de muchas cosas y el Señor dijo, cuando ustedes empiecen a contemplar que estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Es decir, cuando las dificultades, las angustias estén siendo situación presente, quizás en la vida de ustedes, entonces erguíos, levanten su cabeza, miren no a las cosas de este mundo, miren hacia arriba, porque vuestra redención está cerca. Y aquí David mira a su Dios y habla y pide a su Dios una cosa. Dice, esta va a buscar que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, con un propósito, estar en la presencia de Dios, con un propósito, contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Él anhelaba ir al lugar de más adentro. Él anhelaba ir al lugar de la presencia de Dios. Estar allí, quizás abstraerse de todo lo terrenal, de todas sus angustias, para poder contemplar la hermosura de su Señor. Y aquí, hermanos, y esta es la idea y esta es la invitación en esta hora, de que podamos, en nuestras circunstancias personales de cada uno de nosotros, el Señor nos habla para que nuestra mirada no quede en las cosas materiales, en las cosas de esta vida. Sí, a veces tenemos muchas inquietudes, ¿verdad? Muchas aflicciones. Experimentamos enfermedades, experimentamos soledades, experimentamos conflictos en el trabajo, en los amigos, en la familia. Experimentamos muchas veces conflictos de trabajo y a veces estas cosas nos agobian, nos entristecen, a veces nos parece que nuestra vida solo gira en ese sentido. Pero el salmista levanta la mirada, el salmista levanta la cabeza, el salmista habla y demanda a su Dios poder estar en su presencia para contemplar la hermosura del Señor y para poder inquirir en su templo. ¿Qué en su vida, qué habrá contemplado David de su Dios?
¿Qué habrá discernido en su vida? Recordemos que él fue perseguido y estuvo en el desierto. Ya nuestro hermano Renzo nos mostraba siempre imágenes del desierto, ¿verdad? Cómo David se escondió en cuevas, en aquellos lugares áridos, y allí aprendió a contemplar a su Dios. Muchas veces en la infertilidad de esos lugares, él pudo contemplar a su Dios profundamente y llegar a anhelar poder estar en su presencia para contemplar la hermosura del Señor. Y la invitación es, hermanos, nosotros aquí en Chile ya estamos llegando al término de la tarde, vendrá la noche, hemos estado ocupados en nuestras actividades cotidianas, agobiados en el trabajo, en las situaciones de vida, y hermanos, la invitación es a poder mirar a nuestro Dios, poder contemplar y disfrutar de la hermosura del Señor. Vamos a mirar algunos testimonios de esta mirada. Vamos a contemplar algunos encuentros, quizás, o revelaciones que Dios hizo para contemplar la hermosura de nuestro Dios y la hermosura de su Hijo Jesucristo. Vamos a Juan, el capítulo 1, el evangelista Juan. Vamos a leer del testimonio de Juan. ¿Qué es lo que Juan contempló? Bueno, ya mi hermano Alejandro nos llevó a Apocalipsis, ¿verdad? Tremendo libro, tremenda revelación, contemplar la grandeza de nuestro Dios allí en ese libro, la magnificencia de su persona, la soberanía, ese Dios santo, 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 infinitamente santo y glorioso, ese Señor, ese Dios que es justo y que juzgará con justicia, ese Dios a quien someterá a este mundo y todo este mundo se subyugará, se someterá bajo la autoridad de Dios. Ese día llegará, hermanos. Ese día llegará. Los hombres hoy se rebelan contra Dios. Los gobiernos hoy se rebelan y dejan de lado todo lo que tiene que ver con Dios. Pero las Escrituras nos dicen que llegará el día en que nuestro Dios juzgará a este mundo con justicia. Y los pueblos se someterán a él. Y los pueblos vendrán, como dice el profeta, los pueblos vendrán a Jerusalén, vendrán a contemplar al Rey, al glorioso Rey, al glorioso Dios, y alabarán, vendrán a inquirir, vendrán a aprender, vendrán a gozarse, y vendrán a encauzar su camino, porque Dios gobierna y gobernará con autoridad. Pero vamos a mirar en el Evangelio de Juan lo que Juan contempló del Señor, o la revelación de Juan que nos escribe en su Evangelio. Vamos a Juan el capítulo 1, leer algunas porciones aquí. En el principio, Juan escribe alrededor de 90 años después de Cristo. Juan ha estado con el Señor, le ha contemplado, ha visto la vida del Señor, estuvo cerca de él, fue un seguidor de Cristo. El Señor asciende. Juan sigue siendo testigo de lo que el Señor es y lo que Él ha dicho. Y ha sido, ¿verdad?, parte de aquellos que recibieron la encomendación de ir y hacer discípulos a todas las naciones y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y el Señor le dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está aquí, en este fin del mundo, aquí en Chile. Como dijo Andrés, desde la Palestina miramos hacia el otro lado. Pero en cada lugar es parte, quizás parte del fin del mundo. Y no es lo mismo leer ese versículo en un lugar, en su casa tranquilo, que leerlo en el fin del mundo.
lejos de su patria quizás en algunos casos, pero el Señor está ahí y el Señor es fiel, fiel a sus promesas. Y aquí está Juan, hablándonos acerca de lo que Él es, lo que el Señor es y cómo es el testimonio de Juan. Dice en el principio, versículo 1, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran o creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí quizás está el versículo clave que quiero mencionar. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquí tenemos el testimonio de Juan. Juan que estuvo con él, Juan el discípulo amado, Juan el escogido de Dios para que estuviese, escogido por el Señor para que estuviese con él, para enviarles a predicar. En esos 3 años y medio, Juan pudo contemplar al Señor Jesús. Juan pudo contemplar a aquel de quien él dice que es el Verbo, en el versículo 1. Aquel de quien dice Juan que él es el eterno con Dios. Versículo 1 y versículo 2. Juan ha podido declarar y describir al contemplar al Señor Jesús, diciendo que Él es el creador y sustentador de todas las cosas. En el versículo 3 está eso. Juan pudo contemplar al Señor y decir que aquel es el dador de vida. Versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el versículo 9, Juan contempla al Señor y dice: Él es la luz verdadera. Y esta luz verdadera alumbra, irradia, trae luz a todos los hombres, que alumbra a todo hombre. Versículo 14, donde hemos leído, Él es el verbo de Dios, el verbo hecho carne, la manifestación de Dios, manifestación en carne. Él es aquel que habita entre nosotros, Emmanuel. Y dice: y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y como dice el versículo 18, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquí tenemos a Juan, contemplando a su glorioso Señor. Aquí tenemos a Juan contemplando a aquel que es la revelación de Dios. Aquí tenemos a Juan conociendo a aquel que es Dios manifestado en carne. Y si quisiéramos decirle a Juan o preguntarle a Juan, Juan, cuéntanos acerca del Señor. ¿Qué puedes decirnos acerca del Señor? Entonces resuena ese versículo 14 y Juan dice, mira, Él es aquel verbo manifestado en carne. Él es aquel que ha dado a conocer a Dios. Y no tan solo es la manifestación de Dios, sino que también nosotros hemos visto su gloria. Hemos visto al glorioso. Hemos contemplado aquel que está lleno de gracia, aquel que es lleno de verdad, aquel que es el unigénito del Padre. Juan, quizás en medio de este mundo, sintiendo quizás la persecución de los religiosos, quizás sintiendo la persecución de la vida religiosa, porque recuerden que Juan estuvo con el Señor y habían muchos religiosos que venían para atentar y poner al Señor en exposición para poder acusarle. Juan, aún estando ahí en este mundo con todas esas cargas, él pudo contemplar a su Señor. Él pudo contemplar al Señor y decir de él que él es aquel que está lleno. Hemos visto su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Nuevamente la pregunta, Juan nos invita a contemplar al Señor en nuestra vida cotidiana. Juan nos invita en esta vida, en nuestros quehaceres, a contemplar a aquel que es la revelación de Dios. Respecto de ese versículo, hay otra versión que dice que la palabra se hizo hombre. Haya pues, dice Pablo, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, haciéndose siervo. Y en esa condición de siervo llega hasta la cruz. Aquel que es Dios eterno toma forma de siervo, es hecho semejante a los hombres. Aquel que es Dios, como dice el capítulo 1 aquí, aquel que es Dios, Él es el verbo que fue hecho carne. Y en su carne hemos visto y contemplado la gloria de Dios. La palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, Emmanuel. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Versa otra versión. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. ¿No es maravilloso que el Dios santo, infinitamente santo, que es soberano del universo, que es sustentador de todo lo que existe, se haya identificado con nosotros, se haya identificado con sus criaturas, para que en esa condición de hombre llegara hasta la cruz y allí diera su vida a nuestro favor? Es algo que no podemos entender,
Es algo que no podemos comprender. ¿Por qué Él me amó y se entregó a sí mismo por nosotros? Vimos su gloria, vimos el esplendor de su gloria, dice aquí Juan. Juan capítulo 12. Juan el capítulo 12. Juan el capítulo 12, ya la hora nos ha alcanzado. Dice el versículo 40, bueno, el versículo 36, en esa porción. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído? Versículo 39. Por eso no podían creer, porque Isaías también dijo: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Y aquí está la porción. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Acompáñenme a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Y esta es la contemplación gloriosa de Isaías acerca de su Dios. Es interesante esta porción del capítulo 6. En mi Biblia dice visión y llamamiento de Isaías. Dice, en el año que murió el rey Usías. Usías reinó 52 años en Israel. En ese tiempo, Jehová prosperó a Usías y también prosperó al pueblo. Isaías quizás, y nos sitúa en esta época, porque quizás Isaías contempló la prosperidad en el reinado de Usías. Y Usías hizo lo bueno, dice la palabra, ante los ojos de Dios. Y después su hijo también hizo lo bueno, pero hay una porción que dice que los hombres comenzaron a corromperse. Y quizás esto se empezó a percibir en aquellos tiempos. Y quizás Isaías estaba atemorizado. ¿Qué pasaría con Israel? Con la muerte de Usías. Y por eso quizás nos pone en este contexto. Y dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: he aquí, envíame a mí. Isaías, y con esto vamos a terminar. Isaías está triste quizás por la muerte
de Uzías. Y quizás angustiado por la situación social que podría estar viviendo Israel con la muerte de Uzías, del rey Uzías. Y es en este contexto terrenal cuando Dios le da una revelación gloriosa y celestial. ¿Y qué es lo que hace? Dios revela la magnificencia de su persona. Revela al Dios glorioso, al Dios que es santo, 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 Jehová de los ejércitos, aquel que llena toda la tierra con su gloria. Y la declaración de Isaías es que él ha contemplado, siendo él hombre pecador, viviendo en medio de hombres pecadores, él ha podido contemplar, sus ojos han podido ver ¿a quién? Al rey, dice al rey. Uzías, el rey terrenal, se ha muerto, pero él ha visto, sus ojos han visto al rey, Jehová de los ejércitos, aquel que es infinitamente santo, santo y santo y glorioso, y el que prospera. Y aquí está la invitación, hermanos, en nuestra vida terrenal, a veces estando agobiados en nuestras circunstancias, podamos contemplar a nuestro Dios que es glorioso, a nuestro Dios que es sublime, aquel por quien vinieron la gracia y la verdad, y nosotros podamos apreciar y contemplar más al Señor para contemplar mucho más a nuestro Dios. Así que, hermanos, ese es el llamado, esa es la exhortación principalmente para mí y para todos mis hermanos, a que en nuestra vida cotidiana, nuestra vida no se quede solo en las cosas de esta vida, en las cosas temporales de la vida, sino que podamos contemplar a nuestro Dios, para que nuestra mirada se eleve, para que podamos mirar la bendita y gloriosa esperanza, como hemos estado aprendiendo, para que podamos mirar hacia la tierra nueva, cielos nuevos y tierra nueva, como hemos aprendido en la primera parte, para ver que nuestra vida descansa en el Señor y no en las cosas temporales de esta vida. Hermanos, que el Señor bendiga la meditación de su palabra. En esta tarde vamos a orar para terminar esta reunión. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la lectura de tu palabra, porque iniciamos esta lectura con la declaración de David en medio de las angustias, en medio de sus tribulaciones, en medio de la persecución, quizás en medio de enfermedades también. Él pudo anhelar estar en la presencia de su Dios para contemplar la hermosura de su persona. Así también nuestro Dios, nosotros, danos ese tiempo para poder apartarnos y contemplar al Señor. A veces nos agobiamos en las cosas cotidianas y nuestra vida se llena de ese tiempo en aquello que es terrenal, pero nuestra vida descansa en el Señor, en lo glorioso de su persona. En Él tenemos aliento de vida. Y gracias, Padre, por todo lo que Él es y lo hermoso que Él es, porque Él nos sostiene, Él nos sustenta, Él nos abriga, nos lleva en sus brazos. Y Él nos invita, el Señor nos invita a descansar. Venid a mí, dijo el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Padre, gracias, porque en nuestras angustias nos ayuda el Señor, como cantamos muchas veces. Y en nuestra vida podemos ver su luz. Gracias, Padre, por nuestro Señor, por lo glorioso de su persona, y nos encomendamos a ti en esta hora, rogando tu bendición para todos nuestros hermanos, por los que sufren, por los que están padeciendo angustias, aflicciones, por los que están sin trabajo, por los enfermos, por los desamparados, por los que están en soledad, por los que están en angustia de espíritu. Oramos por cada uno de ellos, Padre, para que tú vengas a su socorro
y para que tú les visites. Nuestro Dios, te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.